que lo crucifiquen, eso gritaron, en especial los líderes religiosos de esos días, que lo crucifiquen, pues querían deshacerse de Cristo a cualquier precio, y la crucifixión era la peor clase de muerte. De hecho, fue herencia de los bárbaros siglos atrás, luego los persas, luego los griegos, luego los romanos, quienes la perfeccionaron para que la persona sufriera durante más tiempo sin morir, y pues decir sobre Cristo, el perfecto Hijo de Dios, que lo crucifiquen, sería la peor clase de proclamación que podrían gritarle. ¿Por qué hacían eso? Querían deshacerse de él. La gente aún quiere hacerlo. Las cosas no han cambiado mucho. A la gente no le gusta el nombre de Jesucristo, y a quienes no les gusta lo dan a conocer. Quienes sí lo amamos, lo damos a conocer también. Y cuando miramos la Biblia, descubrimos quiénes estaban detrás de esto. Eran los líderes religiosos de esos días, pues él interfería con su sistema religioso. Es decir, él no enseñaba lo mismo que ellos y estaban perdiendo el control. Y la única forma de deshacerse de él era decir, indicar, que gritaran, que lo crucifiquen. Y al ver ese pasaje de la Biblia, vayamos por favor a 1 de Corintios capítulo 1 y comencemos en el versículo 18, pues Pablo aquí describe de qué se trata esto. Y dice, por ejemplo, desde el versículo 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan es poder de Dios. Es decir, la gente perdida cree que eso es absurdo. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Quién era él? No era solo un predicador, pero era algo más. No solo un tipo itinerante que llegó, eso piensa el mundo, que era un maestro más, pero la Biblia nos dice que es mucho más que eso. ¿Quién era este hombre con esa idea de nueva vida? Alentaba a la gente, por ejemplo, en el Imperio Romano a amarse unos a otros, que era algo radical. Amar a los demás, perdonarse unos a otros. No, tú no amas a tus enemigos, los destruyes, los matas de ser posible. Así que su mensaje era punzante, era perturbador, todo su modo de pensar, y él invitaba a la gente a llevar un estilo de vida muy distinto. De hecho, cuando leemos el Sermón del Monte, por ejemplo, y observamos el estilo de vida que tenían, era muy diferente, y como es de esperar, les preocupaba mucho este predicador itinerante llamado Jesucristo. Y si piensan en algunas cosas que dijo, les enseñó cómo orar. Pues tenían sus plegarias, necesitaban que les enseñara a orar, tenían plegarias que repetían, les enseñó a orar. También les enseñó a no preocuparse, les enseñó a confiar en el Padre Celestial por todo, y les enseñó a orar por todas sus necesidades. Todo era un estilo de vida muy distinto y una religión muy distinta a lo que les interesaba o a lo que acostumbraban. Y así, él era un intruso en su sociedad, un intruso en su religión. No había nada en él que fuera atractivo para esos líderes religiosos. Y cuando comenzó a hablar sobre sanar enfermos, y cuando lo vieron, por ejemplo, a hacerlo y dar vista a un ciego como Bartimeo,
Y al hablar de resucitar muertos, hasta ahí no más. No puedes resucitar a nadie. Si te mueres, te mueres. Aún así de eso les hablaba, y el hecho de que la gente no parecía objetarlo, sino que cada vez eran más y la gente menospreciaba a los fariseos y los saduceos, porque este hombre les ofrecía la promesa de la vida. Vida que tenía belleza, vida que tenía gloria, que tenía un sentido de satisfacción, en especial la parte de amar a los demás, que no se preocuparan, que no tuvieran miedo, sino que su Padre Celestial proveería todas sus necesidades. Todas estas eran ideas que los fariseos y saduceos sabían bien, pero Cristo lo enseñaba de forma práctica. Sanar a los enfermos era serio para ellos. Y cuando Él resucitó gente, eso fue el colmo. Nadie puede resucitar, es imposible resucitar. Y a pesar de lo que vieron, de lo que la gente vio y lo que los emocionaba, estos líderes religiosos estaban contra Cristo. Su autoridad en contra de Él y su intención era destruirlo a cualquier precio. Todo lo que pareciera amenazar sus ideas, sus leyes de cualquier forma, o reuniera a la gente y les diera una nueva idea de la vida, y en especial de una idea teológica, era una amenaza. Y Jesucristo entra en escena, el eterno Hijo de Dios, con amor, bondad, compasión, misericordia, piedad y sanidad, pero se pasó de la raya cuando habló de ser el Hijo de Dios. Y Cristo entró en escena con una idea muy nueva de la vida, y querían deshacerse de Él a toda costa. Pues creer lo que Cristo enseñaba era para los fariseos y saduceos perder control de la gente en aquel tiempo. Así que si usted hubiese vivido en aquel tiempo, ¿cree que habría seguido a Cristo? ¿O cree que quizás habría pensado, es un poco más seguro seguir a los romanos porque tienen el poder? Sé que este hombre predica sanidad, perdón, limpieza, el cielo y todo esto, y suena bien, pero ¿sería seguro vivir así? No. ¿O cree que Jesucristo es el Hijo de Dios y es el único Salvador, o no lo cree? Jesucristo decía todo muy directo y claro. No llegamos al punto de tener que elegir. Bien, quizás tenía razón y quizás se equivocó, no. Cristo es el unigénito del Padre, el Hijo de Dios, nacido de una virgen, profetizado por Isaías y los profetas, quien liberaría a la humanidad de pecado, desobediencia y rebeldía, y en ese proceso trastocaría demasiado a la sociedad. Eso hizo Él. ¿Qué trastoca el estilo de vida que tenemos? Pues ya está trastocado. Y entonces, lo que creemos es cada vez menos popular y más amenazante para una sociedad que quiere ser libre de lo moral y en todo sentido. Haz lo que quieras y cuando quieras. No tienes que preguntarle a nadie. Claro que no quieres que alguien que vaya a la iglesia que te diga cómo vivir. Y debemos tomar una decisión. ¿Seré fiel a Jesucristo, el Hijo de Dios? ¿Creeré en lo que enseñó o seguiré al mundo? Si usted piensa, no tengo que tomar esa decisión, sí, ya tiene que hacerla. Ya la tomo todos los días. Si ve la televisión, escucha a sus colegas de trabajo o algunos amigos, o gente desconocida, quienes sean, hay mucha presión de quitar de la sociedad todo sobre Cristo, lo recto, lo que sea de esa índole. Y pues al ver la vida de Jesús, lo que en verdad pasó en la cruz, debería ser que estemos mucho más decididos a llevar una vida consagrada. Jesucristo era el unigénito Hijo de Dios, profetizado por los profetas que vendría como Salvador. Todo lo que enseñó era sumamente esencial. Pero lo más importante que Cristo hizo, ¿qué cree que fue? Lo más importante que hizo fue morir como aquel que llevó el pecado del mundo, el Salvador, el Señor Jesucristo.
Vino al mundo con el propósito principal de morir por nuestros pecados y cuanto más lo obedezcamos, lo adoremos, alabemos, le seamos fieles, más incómodos estarán quienes nos rodean. Porque el mundo se inclina a hacer lo que quieren hacer, como quieren hacerlo, y no les gusta que nadie les diga qué hacer. Y así, al hablar de la muerte de Jesucristo, si no captamos ese punto, no entendemos nada. No solo murió como un predicador o un sanador o como alguien con nuevas ideas, su muerte fue sustitutiva. Esa palabra es la esencia de todo lo que creemos sobre la muerte expiatoria de Cristo, o sea, sustituir algo es que algo toma su lugar, y cuando Cristo vino, murió como sustituto de todos para que no muramos en nuestro pecado. Esa es la esencia y el núcleo del mensaje del Evangelio, que Jesucristo, el perfecto Hijo de Dios, vino al mundo con el propósito principal de dar su vida, pues su vida era divina, la única que podía ser sustituta. No podíamos ser nosotros, era sustituta. ¿Por qué? Porque nació de una virgen, era Dios hecho carne, era el Hijo de Dios, y por ejemplo cuando fue bautizado, fue anunciado como Hijo de Dios. En el monte de la transfiguración fue anunciado frente a quienes estaban con él como el Hijo de Dios. El hecho de que era el Hijo de Dios que vino a ser sustituto de nuestro pecado lo hacía distinto a todos los demás. Cristo era el perfecto Hijo de Dios, el único sustituto necesario para cargar con el pecado no de algunos, sino el de todo el mundo. Piensa en esto. Debía ser diferente para que Dios dijera: pondré el pecado de la humanidad sobre él, crucificado como pago del pecado del mundo. Ese es Cristo. De eso se trata todo. Sobre la muerte de Cristo, quien tomó nuestra deuda de pecado sobre sí y que fuéramos aceptados por Dios. Pues Cristo vino para que tuviéramos vida y vida en abundancia. Y si quiere ir al cielo, solo hay un camino. Y el mundo odia eso. Mas Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y lo dejó muy claro: nadie viene al Padre sino por mí. O lo cree o no lo cree. Si no lo cree, no cree la palabra de Dios. Si lo cree, ¿sabe por qué lo cree? Porque solo Jesucristo, el perfecto Hijo de Dios, es el único sacrificio aceptable, porque es el único sacrificio sin pecado que existió. Y cuando alguien le pregunta: ¿eres cristiano? Sí. Lo miran y piensas: pues si tienes esta experiencia de salvación, soy tan bueno como tú. Vas a la iglesia, yo también, te bautizaron, a mí también. ¿Tú crees sobre Cristo? Yo creo sobre Cristo. No. No creemos sobre Cristo, creemos en Cristo al grado que nos sometemos a Él como nuestro Salvador, Señor y amo, nuestro Dios. Y nuestra esperanza del cielo, donde el trauma es cada día peor. Pues cuanto más santo sea el pueblo de Dios, más inaceptable se vuelve. Somos más fieles a la palabra de Dios al decir que Jesucristo es el único camino. Entonces, cuando sus nietos o quizás sus hijos vengan y le hablen de lo que están aprendiendo y el hecho de que no quieren ser de mente cerrada porque lo hace un poco más difícil, usted no, mire, si alguien le dice que tiene la mente cerrada, dígale: yo soy cerrado, solo creo lo que Dios dijo. Punto. Fin de la historia. Pues, ¿qué dijo Dios? Bueno, me alegra que me pregunte, porque quería que me preguntara. Pues, ¿qué? ¿Qué dice Dios? Dios dice: enviado a mi Hijo unigénito al mundo, para que todo aquel que en él cree tenga vida eterna. Quienes no creen, la ira de Dios vendrá sobre ellos. Sé que no les gusta eso, lo siento, pero ese es el problema. Cristo fue muy claro: yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. O Jesucristo era
un mentiroso o es el Hijo de Dios, delante del cual un día estaremos. Y cuando leemos la Biblia y buscamos Romanos capítulo 5, por ejemplo, le invito a acompañarme, es un pasaje maravilloso. Veamos el capítulo 5. La Biblia dice en el versículo 6, porque Cristo, escuche esto, eso dijo Pablo, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo, el tiempo de Dios, murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, murió en nuestro nombre. Escuche, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre. ¿Qué significa? Significa que la sangre del Señor se derramó y quienes lo aceptamos como Salvador somos justificados, o sea, declarados justos, por lo que Él hizo, no por lo que hicimos. Por Él seremos salvos de la ira, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Si ven este pasaje, es sobre Él, salvos por su vida, creer y confiar en Él. De eso se trata. Y luego vamos a un pasaje en Hechos, capítulo 4, cuando Pedro defendía el Evangelio, predicó este gran sermón, y luego él y Juan fueron arrestados y llamados ante el Sanedrín y los líderes judíos de entonces. Esto dijo, Pedro dijo en el versículo 11 de este capítulo 4, hablando de Cristo, es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, hablando de Cristo. Y luego declara esto, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Mire ese versículo bíblico. O cree en la Biblia o no lo cree. O cree que es el único camino o no. Escuche qué dijo. En ningún otro hay salvación. Aquí podemos parar. Usted cree en la Biblia, en ningún otro hay salvación. No hay otro nombre. No, nada más, nadie más, bajo el cielo, dado a los hombres en que podamos ser salvos. Lo que usted cree es fundamental en su relación con Dios. Y no es, escuche, no es cuestión de ser considerado con otras personas, no es cuestión de ser cerrado, no es cuestión de ser desalmado. Falto de amor, desinteresado y crítico, de eso no se trata. Es sobre sí, creo lo que dijo Dios. Y al leer estos versículos, donde Pedro y Juan defendían el Evangelio, escuche lo que dijo. Y esto fue ante el Sanedrín y toda la gente que se preparaba para seguirlo. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre. Ahora, le dirán a usted, eso es ser cerrado de mente. Sí, es correcto.
Dios es cerrado de mente. Es tan cerrado que envió a una persona, un hombre, nacido de una virgen, el Hijo de Dios, quien estaba con el Padre antes de la creación. Envió a un hombre llamado Jesús, y no hay nadie más, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿O lo qué? Y no debemos avergonzarnos del testimonio del Evangelio de Cristo. Ahora piense en esto. Piénselo. ¿Deja Dios claro en su palabra cómo ser salvos? Y la respuesta es sí. Deja claro en su palabra que quienes están dispuestos a confiar en Él como su Salvador serán salvos, así es. La pregunta es, ¿creeré lo que Dios dijo o no? Así que le preguntaría esto a cualquiera, si no cree en lo que dice la Biblia, ¿en qué va a creer? Es decir, ¿en dónde pondrá su fe si no es en la palabra de Dios? Si hay algo aparte de esto, ¿en qué va a creer? Pero cuando se trata de la eternidad, no hay más. Así que debe preguntarse, ¿le creo a la palabra de Dios o no le creo? Y segundo, ¿acaso lo creo con toda firmeza y tengo la valentía de decirle a la gente con quien vivo, trabajo o me topo en la calle cuando lo dudan? ¿Tiene usted el valor de decir, cuando le preguntan, ¿crees que Cristo es el único camino? Contésteles, lo dice la Biblia. Bueno, ¿y crees todo lo que dice la Biblia? Claro que sí. Y luego dígales, ¿en qué cree usted? Es decir, no hay ninguna razón para ceder, no hay ninguna razón para avergonzarse, no hay ninguna razón para tener miedo de defender la verdad de la palabra de Dios. No hay razón. Cristo dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito hablando de sí mismo, para que todo aquel que en Él crea, o sea, que cree que Él es el Hijo de Dios, cree que su muerte en la cruz expió el pecado, cree que al entregar su vida a Él perdonará sus pecados, lo anotará en el libro de la vida y que un día lo llevará al cielo. Es algo ya establecido por Dios al aceptar a su Hijo como su Salvador. Amén. Lo podemos gritar hasta que Él venga con plena confianza de que Él es el camino, la verdad y la vida. Y le digo hoy que si aún no lo ha aceptado como su Salvador, este es el momento perfecto. ¿Ha escuchado el mensaje sencillo del Evangelio? ¿Alguna vez le ha dicho esto a Dios Padre? He pecado contra ti. Sé que así es, no soy digno de ser salvo, pero hoy te pido que perdones mi pecado, no con base en mi conducta renovada, no con base en lo que voy a hacer, no con base en estas cosas, te pido que me perdones mi pecado con base en que he aceptado que Jesucristo, el Hijo de Dios, tu Hijo, fue a la cruz, dio su sangre por mis pecados y confío que me perdones mis pecados con base en la sangre de el que invocara el nombre del Señor será salvo. Esa es la base. ¿Será salvo? Claro. Si sigue cualquier otro camino y basa su expiación, su salvación en cualquier otra razón, no en lo que Cristo hizo en la cruz, es inaceptable. Dios sabe qué está bien, sabe qué está mal y qué es verdad. Y sabe cómo ser santos de nosotros pecadores. Nunca seremos perfectos. En ninguna parte de la Biblia dice que debe ser perfecto para ser salvo. Vea a los personajes bíblicos, hasta los discípulos. Pedro nunca fue perfecto. No, ninguno afirmó ser perfecto. Afirmaron ser ejemplos de la gracia, misericordia y amor de Dios. Piensa en esto. Tenemos el más grande mensaje que el mundo escuchará. Que tenemos un Padre en el cielo, que amó tanto a los pecadores que envió